Buenos días. Hoy estamos aquí en nuestro quinto, creo, podcast y este le hemos titulado Crianza bajo las estrellas. Tenemos de invitada a Judith. Eh, Judith, la conozco de hace mucho, ya no me acuerdo ni cómo vi con tu cuenta. Eh, Llevamos ya mucho tiempo de charla y teníamos muchas cosas en común. Eh, Creo que trabajaste, si me equivoco en algo me dices, pero trabajaste acompañando a la infancia en aula. Vienes del mundo de la docencia de infantil. Sí, bueno, no exactamente de la docencia, he acompañado a la infancia, pero siempre fuera del aula. Justamente en aula no me veía mucho, pero en cambio sí acompañando fuera, ¿no? Fuera del aula. Y tras una experiencia personal, ¿no? La maternidad y la pérdida de tu madre, Ujú. descubres algo que llevabas pues siempre en ti, yo creo, ¿no? Porque es algo que, que absorbías de tu abuela, creo, ¿no? Es Sí, conocimiento de mi madre y de tu mismo. madre, conocimiento ancestral que llegó a ti y descubres una súper herramienta que me parece brutal para apoyar un poco bueno, la crianza o el acompañamiento en general de la infancia. Eh, ¿Quieres contarnos un poco cómo llegaste a unir esto de la astrología con la maternidad y la crianza? Pues sí, como bien cuentas, pues realmente yo había tenido contacto con la astrología muy de a nivel usuario antes de ser madre, pero ya con el hecho de querer ser madre, ¿no? Pues ya vino una inquietud y conecté mucho con la luna, sus ciclos, mi propio ciclo menstrual y el ciclo mensual de la luna. Y ahí empecé como a investigar más, ¿no? Durante el embarazo, a profundizar un poco más, ¿no? Y al final, pues con esos conocimientos, cuando nació mi hija, entonces realmente pensé, pero ¿por qué nadie está combinando como las dos? O sea, no encontraba gente, ¿no? Que usara la astrología como una herramienta para acompañar a la crianza. También venía dado a que yo estaba acompañando en ese momento a grupos, ¿no? A otros niños y niñas. Y entonces, claro, ahí me pregunté, ostras, pero es que si yo supiera de cada niño, de cada niña, cuatro cosas, los podría acompañar mucho más, o sea, mucho mejor y más acorde a lo que ellos y ellas son, ¿no? Ya. Y entonces ahí empezó como el estudio más profundo, ¿no? Más digamos, profesional de la astrología, pero siempre ya tenía mucho el foco de que quería acompañar a familias. ¿Y qué es exactamente eso que puede aportar la astrología, ¿no? A una madre o a un padre mm, que quiere crear más en conexión con su criatura? Claro, yo siempre digo que la astrología nos ayuda mucho a criar con respeto y con conciencia, que creo que son dos palabras que se usan mucho, pero que quizá habría que redefinir de qué es, ¿no? Criar al final desde el respeto o conscientemente. Y la astrología nos da como un mapa completo de cómo, o sea, de cuál es la esencia de esa persona, como si fuera una semilla que no diría que está por brotar, sino que ya está brotada, ¿no? Pero que esta semilla necesita cosas, ¿no? O sea, necesita nutrientes, necesita unos cuidados específicos. Y cada semilla es diferente, ¿no? Aunque compartimos todos los seres humanos, pues que somos mamíferos y necesitamos cuatro cosas sencillas pero muy complicadas a la vez. Entonces, desde ese punto, nos acompaña a entender que semilla y que brote ya son nuestros hijos e hijas. Y a partir de aquí, entonces voy un poco más allá y aparte de comprender lo que ya son nuestros hijos e hijas, es un poco comprender quién soy yo primero y desde dónde estoy acompañando.
Y una vez como madre, como padre, como acompañante, entiendo qué semilla y qué brote soy yo y qué es lo que necesito para estar cuidada, atendida, nutrida y en mi máximo potencial, en mi máxima esencia. Entonces, desde allí cuido otro brote, otra semilla, otra, ¿no? Y vendrías, o sea, ¿con qué trabajas exactamente? Yo como madre, por ejemplo, si acudo a ti, ¿con qué trabajas exactamente? ¿Con las cartas, con la carta de nacimiento, la carta natal de cada uno de nosotros, en comunidad familiar, de manera individual, entiendo, ¿no? Para conocer esa semilla que tú dices y qué cuidados necesita cada una de ellos y qué respeto, ¿no? Que se necesita. Y luego una vez entiendo que como que fusionas esas cartas natales a nivel familiar. Explícanos un poco esto, ¿no? ¿Qué aspectos reales de cada una de estas cartas, qué aspectos son como los más reveladores, ¿no? Para acompañar ese desarrollo? Sí, como bien comentas, pues el estudio familiar astrológico, que es lo que yo ofrezco en la mayoría, ¿no? Es mi servicio top, digamos. Eh, Trata de ir mirando la carta, empezando siempre, ¿no? Por los adultos acompañantes. Entonces, hacer un estudio, pero más astrogenealógico, un estudio sistémico, desde de dónde vengo yo, cuáles son mis patrones emocionales. Y para ello miramos 4 cosas, depende mucho de la carta, pero para hacer un resumen, pues podemos mirar sobre todo la luna, que es la gran protagonista de los sistemas familiares, dónde está, en qué casa, en qué signo y cómo se aspecta esta luna, nos está hablando del sistema familiar de dónde vengo. Y como yo explico a veces en las sesiones, es como la peli esta de Inside Out que estuvo de moda y yo cuando la vi pensé, ostras, esto me viene de coña a mí para explicar no, el ejemplo, ¿no? Entonces como que personajes pilotan, ¿no? Entonces este personaje ha pilotado un poco junto con otros, pero para entenderlo así rápido, ha pilotado sobre todo en nuestros primeros 7 años de vida, nuestros propios, ¿no? Cómo hemos sido maternados, cuidados, nutridos, como si fuera un nido. Luego vuelve a pilotar cuando somos mamás, pero esta vez con todos estos años de experiencia, con nuevas herramientas. Por lo tanto, el niño o la niña es un espejo claro de cómo fuimos criados, cómo fuimos. Pero hay muchas veces, ¿no?, que nos podemos encontrar que con retos en la maternidad, pero que son muy concretos nuestros, ¿no? Aparte de los retos que tenemos comunes todas las mamás, ¿no? Después tenemos al sol, como es nuestra esencia. Los niños vienen muy conectados a su propia esencia ya. Y luego se van, como explico, es como una cebolla, ¿no?, que acabamos de sacar de la tierra y durante estos primeros 7 años se van generando unas capas que son necesarias, unas capas que nos protegen y nos ayudan a pertenecer. Pero a veces estas capas que se van generando, pues que nos ayudan a vivir en sociedad, pero a veces se alejan mucho de la cebolla que fuimos al principio, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa a veces, ¿no? Que los niños y niñas tienen muy claro la cebolla que son, porque aún no tienen capa, pero nos vamos haciendo mayores y es un proceso completamente natural y a veces vamos olvidándonos qué cebolla éramos. Entonces, eso pasa pues cuando tenemos nuestras crisis, ¿no? ¡Ay, qué cebolla éramos!, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi camino? Entonces necesitamos sacarle estas capas de la cebolla para recordar quién ya somos. No es un recordatorio, ¿no? Entonces, acompañar a nuestros hijos e hijas se trata de generar, ¿no?, o que nuestros hijos e hijas generen estas capas de la cebolla, pero respetando al máximo la cebolla que ya son, ¿no? La esencia, para que no haga falta alejarse tanto de esta propia esencia, ¿no? Entonces tenemos el sol, tenemos también cómo se aspectan las casas, todo igual. Tenemos el ascendente como una energía que nos viene desde el principio, desde nuestra infancia. También tenemos los planetas personales, ¿no?, como Mercurio, Venus, Mercurio, cómo aprenden nuestros hijos, qué manera tienen de entender los conceptos.
algo más cotidiano, si queremos decir, pero igual de importante, ¿no? Venus, el ocio, compartido en familia. Entonces, bueno, mirando estas partes de la carta es como difícil porque en realidad hacemos una mirada completa, ¿no? Porque depende mucho. Si, por ejemplo, tienes a Quirón muy importante en carta, pues obviamente vamos a mirar ese planeta, ¿no? Y al final, cuando ves cómo la luna se aspecta, cómo el sol se aspecta, acabas viendo toda la carta. Y luego también, pues, como te decía, el estudio familiar se va haciendo, pues, primero los adultos acompañantes, después los niños, las niñas, depende del núcleo familiar que estemos hablando, y por último, una sesión de integración de todos los conceptos, ¿no? Donde se hace una sinastría, ¿no? Que se llama en astrología, que es poner una carta encima de la otra. Cuando ponemos una carta encima de la otra es cómo se relacionan estas dos cartas. Entonces es muy interesante ver, pues, papá y mamá, qué equipos son educando estos niños, que ya hemos visto sus cartas, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar más retos, más aprendizajes? ¿Dónde todo fluye? Como equipo que educan, ¿no? Después, pues, los hermanos también, hermanas. O mamá con los niños, con las niñas, papá con los niños, con las niñas, se va haciendo una sinastría. Entonces, al final se trata de un acompañamiento donde yo acompaño a la familia durante un tiempo y se va integrando estos conceptos, porque a veces también la astrología, la sensación que me da a mí, o que yo había recibido de haberme hecho yo misma, de ser usuaria, de recibir las cartas, ¿no? Es como mucha información durante 1 hora y media o 2 horas, la tienes aquí y luego es como que vale, no me acuerdo que me hizo una carta, pero yo qué he hecho con esto, ¿no? Entonces es un poco más allá porque vamos acompañando y es durante un tiempo y pues yo siempre animo, ¿vale? Y con esto que hemos comentado, pues podemos trabajar con esta terapia, con la otra, o, ¿no? Entonces eso también es una manera, eso sería lo que es el estudio familiar, ¿no? Un acompañamiento durante un tiempo para entendernos en esencia cada uno y quién somos dentro del sistema familiar, ¿no? O como sistema familiar también. Pues que me parece fascinante, me parece muy potente. Eso que decías, ¿no? Del sol, de quiénes somos en esencia, yo me estoy encontrando, yo que acompaño a adultos, me estoy encontrando con adultos que no saben quién son todavía. Mucha gente muy perdida que pulula por el mundo sin saber hacia dónde va, en realidad. Es como, pues a mí me han puesto aquí y aquí hay un camino, pues tiro por ahí. Y no se ha parado a pensar, pues a lo mejor no quiero este camino, oye, que hay un camino que cruza, voy a coger este camino, ¿no? ¿Cuál es tu propósito en este mundo y qué quieres hacer con tu vida? Que son 4 días y me parece algo que me estoy encontrando con adultos ya llegando manejando 40, 50 años, que no saben en realidad quién son, porque vamos como máquinas, ¿no? Pues toca estudiar, luego toca buscar una pareja, luego toca casarse, tener hijos, y no te planteas en ningún momento si te querías casar, si querías trabajar, si querías estudiar esto, si querías viajar, si querías tener hijos. Muchas parejas que tienen hijos y que no se han planteado antes cómo iban a criar, porque parece como que es ciencia que te viene innata, ¿no? De repente te viene con instrucciones de uso el niño, yo qué sé. Y te ves con gente que de repente pues está sufriendo como muchas crisis y mucho, pues eso, muy perdidos, muy perdidos. Me parece una herramienta brutal poder ofrecer esto ya desde peques, además, mm, eh, porque cuando haces una carta natal, la compartes con, por ejemplo, tú que tienes una peque más o menos de la misma edad que yo, ¿esto lo compartes con ella como eh, este conocimiento sobre ella? Pues la verdad es que, pues no todo, ¿no? Pero sí Claro. parte. Además, la astrología tiene esto que atrae, ¿no? O sea, mucha gente. Aunque luego haya, pues esto si crees o no crees, bueno, para mí no es una cuestión de creer o no creer, porque está, ¿no? Es una cosa más si resuenas o no. Pero además es que es muy curioso porque la infancia conecta muchísimo, porque igual que nosotros conectábamos con la super pop, ¿no? En nuestro momento de, ay, mira, yo soy Leo, yo soy cáncer, ay, mira, pone que, pues esa gracia, ese momento de que está hablando de ti,
quiero saber si acierta, quiero saber estas dudas. Al final son unas dudas que esconde detrás algo que el ser humano persigue toda la vida, que es comprenderse, es la comprensión de qué viene a hacer aquí, ¿no? De qué es lo que vengo a aportar como ser comunitario que somos, ¿no? Entonces, es una duda, es una inquietud, es algo que gusta, ¿no? Entonces, bueno, en casa hablamos de astrología pues de una manera habitual, aparte es como el lenguaje astrológico, ¿no? El lenguaje simbólico se usa como, bueno, ¿no? Pues, ostras, mi luna, ¿no? En mi caso, pues mi luna en Leo, no me he encontrado muy bien en esta situación porque, ¿no? Pues necesitaba este reconocimiento y tal, porque yo ya me comprendo desde este lenguaje simbólico, ¿no? Entonces, claro, al usarlo de una manera tan natural, ¿no? Pues está implícito. Pero no hay como un compartir desde, mira, es que tú eres así, tú eres... Porque es que, bueno, como insisto siempre, ¿no? El niño, la niña ya tiene este proceso, ¿no? Es más, el adulto necesitamos como unas respuestas, como una seguridad para acompañar y para nosotros mismos. A veces, como digo, es la astrología, a mí me resuena o me suena, ¿no? Como el hecho de, es como si nosotros estuviéramos viviendo dentro de un túnel oscuro, ¿no? Entonces yo puedo tocar las paredes y digo, ostras, intuyo que estas paredes son de este tipo de rocas, son más porosas, están húmedas, yo lo intuyo, yo lo puedo tocar, lo puedo ¿no? ver con la poca luz que hay. La astrología de repente es como la linterna que alumbra este túnel. Ah, ¿ves cómo eran porosas? Ay, ¿ves cómo eran muy húmedas? Ahora veo claramente. Entonces, no es que nos descubra, es que nosotros ya estamos conectados con nuestra esencia. La astrología nos confirma, nos reafirma y a nosotros en general, a nosotras, nos da seguridad, nos da paz, nos da calma saber que vamos por buen camino, ¿no? Entonces, hace como esa función un poco. Y sí, bueno, respondiendo a tu pregunta, es algo que está tanto en mi familia, ¿no? Como en mi hija, en este caso. Claro. ¿Y qué te iba a decir? Obviamente esto respetando la privacidad de las personas que acompañas, pero ¿hay algún ejemplo que nos puedas dar así como muy claro, ¿no? De cómo ha sido una herramienta eh, brutal de crianza el tener este conocimiento, ¿no? En tu familia o en otras familias, ¿hacia algún ejemplo bonito que hayas vivido y que te apetezca compartir con los oyentes? Sí, bueno, mira, más que nada podemos poner un ejemplo, ¿no? De cosas que suelen pasar en el estudio familiar y es que, por ejemplo, imaginemos ¿no? que viene una mamá con luna aspectada en Tauro, con Urano, por ejemplo. ¿no? Una luna aspectada con Urano así un poco tensa, un poco disarmónica, luna disarmónica Urano. Bueno, esto traducido pues puede suponer un patrón heredado de la familia de algún abandono, ¿sí? Es decir, alguien en mi miembro, ¿no? Alguien de mi familia, mi linaje de mi madre por parte materna, pues fue abandonada, ¿no? Y yo tengo esta herida, pero vamos como a aclarar, ¿no? Yo me he sentido como la herida de no pertenencia, ¿no? De que en este entorno me costaba encajar, cuando era pequeña en el cole me provocaba tal, y siempre lo he sentido y me ha venido acompañando. La luna, no olvidemos que es un lugar que nosotros conocemos, que nosotros como que nos adaptamos muy bien. Aunque me haya sentido así, yo prefiero estar ahí, porque es lo que yo conozco, ¿no? Entonces, muchas veces lo que suele pasar es que observando la luna pues, de esta mamá, por ejemplo, que tenga luna disarmónica con Urano, eh, nos damos cuenta que nosotros criando se nos pueden generar ciertas inquietudes en relación a nuestros hijos, pero que la herida no es de nuestros hijos, es nuestra. Por ejemplo,
ostras, yo es que sufro mucho cuando mi hija va a la escuela y me cuenta que me da miedo que no pertenezca aquí, me da miedo que no encaje. Yo voy al parque y veo que hay niños que no le hacen mucho caso, ¿no? Ciertas inquietudes en ese sentido. Pero aquí nos damos cuenta que la herida no es del niño o de la niña. La herida es tuya. Quizá tu hija, pongamos que es una niña, tu hija no está viviendo esa como una herida de abandono, no está viviendo como una no pertenencia, simplemente lo vive más llanamente, ¿no? Y hoy no juega con él, le va a jugar con el otro y no tiene más problema. Pero para esa mamá es verdaderamente algo que le está inquietando. ¿Y si no encaja? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que realmente, qué me pasa a mí con esto? Cuando miramos la carta vemos que hay un Urano disarmónico, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos que la herida es de esta mamá, ¿no? Cuando hablamos de que es un patrón heredado, ¿no? De que hubo un evento en la familia por parte materna de que alguien fue abandonado o no, bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Pero que pudo sentirse así, que pudo sentirse abandonado, abandonada en este linaje, esto se fue heredando. Y yo, a mí, nadie me ha abandonado, ¿no? A esta mamá nadie la ha abandonado físicamente, pero ella siempre ha sentido esa sensación de no pertenencia. Se ha sentido la oveja negra de la familia, ¿no? Se ha sentido que no acababa de encajar, que siempre tenía que ser disruptiva. Esto, por ejemplo, se puede constelar, ¿no? Entonces, a esta mamá le podemos decir, bueno, puedes constelar este acto y claro, cuando visualizas que ese problema, esta herida, ¿no? Esta inquietud es mía, esto relaja, ¿no? Un poco, porque ahí tampoco hay un peso, ¿no? Es que no la apunto a esta escolar porque yo el ambiente no lo acabo de ver, y si no lo aceptan, y si aquí no hay un vuelco de esta herida hacia mi hija, mi hijo, porque no la tiene, ¿no? O sea, no es ningún problema. Y cuando dices constelar, ¿te refieres a sanar? ¿Se puede sanar? ¿Se puede ayudar a sanar esta herida que es heredada de tu linaje, de tus ancestros? Sí, 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 o sea, se puede sanar, hay muchas maneras, cuando digo constelar es hacer constelaciones familiares, por ejemplo, que es algo que yo pues aconsejo bastante porque a mí me han funcionado bien y al final es una manera, es una terapia muy, bueno, pues también muy reveladora, ¿no? Pero ya es ponerle acción a las cosas que me han dicho, ¿no? En la carta natal. Entonces, ¿se puede sanar? Esto a mí me gusta explicarlo como si fuera una herida con una tirita, ¿no? Pues hubo cierto ancestro que no pudo sanar esto. Y lo que hizo para sobrevivir, pues fue ponerlo en el inconsciente y tirar para adelante, ¿no? Pues como muchas cosas que nos pasan, que no nos acordamos, que no somos conscientes y para eso no estamos así diseñados. Entonces, para sobrevivir de estos actos era tan fuerte que pues se pasó por encima, listo, perfecto, ¿no? Entonces esto quedó en el subconsciente y se fue heredando. Cuando nosotros, pues, heredamos esto, pues es lo que decíamos, ¿no? Hay algo que, ¿no? Yo no me siento que no pertenezco, siento, después te da mucha, con los años, por ejemplo, esta tensión disarmónica con la luna te da muchos otros dones, ¿no? Como ser original, ser creativo, un apego saludable, ¿no? Un desapego saludable más bien. Es decir, no me apego a las cosas ni a las personas, ¿no? Muchísimas cosas y el adulto encuentra sus herramientas y encuentra su camino. Pero es verdad que siempre cuando soy mamá y la luna se vuelve a poner al mando, como decíamos antes, de repente me genera un no sé qué, que sea diferente, que no encaje, que, bueno, ¿no? Entonces, es un portal de sanación para mí, porque yo veo que aquí hay algo. No lo vi cuando tenía 7 años, cuando era una niña, ¿no? No lo vi porque no tenía esas herramientas. Y luego he ido usando las herramientas perfectas que me han ayudado a mí pues, a seguir viviendo, ¿no? Pero ahora veo claro que aquí hay algo. Entonces, es un portal de sanación porque evidentemente acompañada de un profesional o a través de mucha conciencia, puedes llegar a sanar esto, porque le pones un lugar, le estás dando un lugar. Pues que me parece que deberíamos de hacérnoslo todos. De hecho, yo lo tengo súper pendiente y tengo súper claro que cuando nos decidamos hacerlo va a ser contigo.
porque creo que aportas, o sea, que vas más allá, ¿no? De simplemente esa lectura, como tú decías, ¿no? Sino que también se pueden trabajar, que puedes ayudar a trabajar ciertas cosas que, bueno, a mí seguro, a nosotros seguro que nos ayudaría. Y ¿qué herramientas así sencillas recomendarías a una familia que quiere empezar a observar estos ciclos astrológicos de la unidad familiar? Sí, pues las herramientas así como más sencillas es conocer la luna, tu propia luna y la luna de tus hijos, sobre todo si son menores de 7 años, siempre, porque yo soy muy fan de la luna y de conocer de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces y qué es lo que necesitamos para sentirnos seguros, cómodos, nutridos, amados. La luna y el sol en la astrología es como nuestra mamá interna y nuestro papá interno. Nosotros como padres, como madres, ¿qué queremos? Pues que nuestros hijos y nuestras hijas tengan su mamá interna y su papá interno, porque es ley de vida y que así sea que algún día nuestros hijos anden solos. Entonces, cuando anden solos, tienen que tener una mamá dentro suya y un papá dentro suyo, ¿no? Los arquetipos estoy hablando. Entonces, mamá, el arquetipo de la madre es me autocuido, me autosostengo, me autoacuno. Yo a veces digo, resumen, acunarse, ¿no? ¿Qué necesito para no, pues sentirme segura, contenida, nutrida, como en esta sensación de amor absoluto que es de donde venimos, ¿no? Y lo que tanto anhelamos. Entonces, y el papá, que es la energía yang, ¿no? La energía yin sería el arquetipo de mamá, la energía yang, el arquetipo de papá. ¿Qué necesito para ser guiada, ¿no? ¿Cómo me guío? ¿Cómo voy a mi propósito? ¿Cómo voy a mi objetivo? ¿Dónde brillo? El sol es donde yo brillo, donde yo soy, no donde yo hago, no, donde yo soy. Entonces, yo necesito también a este padre interno que es el que me guía, el que me da confianza, el que me alienta a seguir. Entonces, nosotros como madre y como padre, básicamente es lo que, ¿no? Es como queremos como acompañar. Entonces, ¿qué herramientas? Pues mirar la luna y entenderlas, porque si esta luna no está del todo, si hay un nido que le falta alguna cosa, que tiene un pequeño agujero, que tiene goteras, que tiene... ¿Cómo voy a salir yo del nido? Digamos que el nido sería la luna y el pájaro que vuela del nido sería el sol. Es la acción, es la energía yang. Pero claro, ¿yo cómo voy a volar libremente si siempre estaré mirando hacia atrás? Ay, pero es que tengo unas goteras en mi nido, ¿no? Oye, es que tengo unos agujeros. Uf, es que voy a volar, pero hasta aquí, porque es que si me alejo mucho, cuando yo quiera volver a este nido, no va a estar disponible. Entonces, primero entender qué necesito. No es como cuando criamos, desde dónde estamos criando hay mucho piel con piel al principio, no hay ni palabras. Con nuestro bebé es piel con piel, no hay otro más allá de entendimiento. Después es cuando voy explorando el mundo. Entonces, lo primero, pues la luna sería un factor donde está, cómo se aspecta, qué casa, que esto, pues bueno, a veces con la información que podemos tener ya nos hacemos una idea, ¿no? Claro que yo siempre aconsejo, pues, esta mirada global, porque tenemos mucha información por internet, por las redes, y es genial, pero al final, ¿no? Pues se necesita como una mirada global, que es lo que te da el astrólogo o la astróloga, ¿no? Y luego también el sol, hacia dónde voy, ¿no? Y qué esencia ya somos. Y eso, y tener en cuenta, no tener al niño o a la niña como un ser individual. Este niño o esta niña está creciendo dentro de este sistema. Este mismo niño, esta misma niña, con esta misma carta, con estas mismas situaciones, nacido en, no sé, en la India, tendría otro sistema. Entonces, se desarrollaría diferente aunque sea la misma semilla, el mismo brote, la misma flor. Entonces siempre es importante no ver al niño o a la niña solo. Está dentro de un sistema, está criado por una mamá, en este caso con la luna X, ¿no? Con el sol en X y en un entorno social, cultural X, ¿no? Entonces esa mirada sistémica también es muy importante bajo mi punto de vista. Entonces, cuatro cositas, pues tener la luna, tener tal, tener en cuenta los ciclos planetarios, que son ciclos que nos hablan de la crianza también, ¿no? Los primeros septenios, el ciclo de Júpiter, el ciclo de Saturno. Entonces, nos ayuda muchísimo en realidad la astrología. Yo como gran fanática, Ya ves. pues
ya ves. Sí, sí. Yo me gustaría saber cuán importante es saber la fecha de nacimiento, perdona, la fecha no, la hora de nacimiento, Ujú. porque me parece como muy difícil, ¿no? De saber realmente esa hora exacta. Em, de hecho, yo en su día, hace ya años, creo que fue, bueno, ahora ya 5 o 6 años, hice mi carta natal con una chica, no me acuerdo ni de su nombre, y, y tenía un dilema con mi lectura y me decía, es que estás segura de esta hora porque hay cosas que no me encajan. Y nunca supe, he ido a pedirle a mi madre el libro este de familia, está perdido. El otro día me dijeron que a través de internet podías pedirlo, pero no me acuerdo qué dificultad tuve, que tampoco lo he conseguido. Y tengo ahí esa barrera y me gustaría hacerlo para saber exactamente, porque no me supieron, me dijeron que salían como dos eh, personalidades, por así decir, opuestas, ¿no? Completamente diferentes. Em, y claro, yo me acuerdo, por ejemplo, del nacimiento de mi hija, que fue por cesárea, y claro, yo sí pude ver esa hora porque en el quirófano tenía justo, es lo único que podía ver, era el reloj. Entonces sí sé esa hora, entre comillas, minutos arriba, minutos abajo, pero claro, me pongo a pensar en mis 45 años y digo, "Uf, ¿en aquel entonces tú crees que eran tan eh, estrictos a la hora de escribir esa hora o se lo medio inventaban de, bueno, pues por aquí ronda, ¿no? Ah, ¿Se necesita esa hora exacta? Es mi pregunta. Eh, Contra más exacta, mejor, porque hay un margen de más o menos 2 horas, donde las casas astrológicas es lo que cambia, ¿no? Ok. Entonces, claro, es interesante, y el ascendente, que es un punto importante, ¿no? De la carta natal. Entonces, hay un margen, este cambio de casas es un margen de 2 horas. Es verdad que nos pasa que, pues bueno, se apunta la hora, pues que la médica mira, mira, tal, ¿no? Y quizá han pasado, pero con este margen se sobreentiende que 10 minutos, 20 minutos arriba, 20 minutos abajo. Entonces, sí que es verdad que se puede adquirir dentro del registro civil, ¿no? Que la verdad es que por internet va fatal. ¿No? Es mejor ir presencial y decir, oye, que es que quiero yo, ¿no? Pues que me des mis datos de nacimiento y ahí debería estar. Y normalmente no hay problemas, algún caso que no está a la hora. Entonces, claro, más o menos se sobreentiende que que no se apuntó 1 hora, 2 horas más tarde, que más o menos rondaba. Hay cosas en nuestra carta natal que nos resuenan y cosas que no. Hay cosas que aún están en sombras o que no hemos vivido aún o que hemos proyectado en los demás, bueno, mil historias que pueden pasar que no resuenan, pero normalmente nos sentimos bastante reconocidos, aún incluso en cosas que creemos que no estamos viviendo. Es decir, pues no, pero es que yo sé, porque al final es lo que decíamos de la linterna del túnel, ¿no? Ya sabía yo que aquí yo tenía una gotera, ¿no? Yo pensaba, o sea, te acaba de resonando, te lo ves como propio, ¿no? Más o menos. Y al final, la astrología une estos dos mundos de los grados exactos, ¿no? Con, pues cada signo tiene 30 grados, entonces según los grados hacen un aspecto, pero hay un margen, que es lo que llamamos orbe en astrología, porque, pues, la energía tú no le dices, mira, de esta raya no pases, ¿no? O sea, de esta rayita tú no funciona así, ¿no? Y como es como una mezcla, algo sutil que intentamos interpretar, ¿no? Entonces, más o menos, si sabes más o menos cuándo naciste y luego cabe decir que hay muchos astrólogos, de hecho, que se especializan en esto, que es en saber la hora que naciste más o menos, porque puedes ir tirando pues hora arriba, hora abajo, e ir hablando con la persona, con la persona consultante, oye, esto te resuena, esto no, esto, y ahí vas perfilando pues hora arriba, hora abajo. O sea que se puede llegar a hacer, incluso te puede acompañar, pues como digo, un astrólogo a saber más o menos en qué margen de horario naciste. ¿No? Si tu madre dice, seguro que fue por la mañana, bueno, pues ya tenemos, ¿no?
O seguro que fue entre esta hora y esta hora. Pues entre esta hora y esta hora puedes ir ajustando hasta saber la hora aproximada. Vale, esto me deja más tranquila. Lo de las 2 horas de margen me parece como más real, ¿no? Para sobre todo las generaciones que tenemos ya unos años. Para las nuevas generaciones creo que es más fácil, ¿no? Más factible No, de tener. las nuevas generaciones, como están tan conectadas con la astrología, no, dime la hora, apunta la hora, no. Total. Yo fue lo primero, o sea, a mi pareja, por favor, La hora. El peso me al da igual, momento, la hora. al momento en que la niña cojas la bocanada de aire, tú ahí. Claro, sí, no, me parece, o sea, me tranquiliza saber ese margen también, ¿no? Que no tenga que ser tan exacto. Y dime, ¿dónde te puede, yo sé dónde encontrarte, tengo esa suerte, pero para la gente que nos está escuchando y no te conoce, ¿quieres decirles dónde encontrarte? ¿Cómo empezar en esto? Claro, pues bueno, donde estoy más activa es en Instagram, que pues es @prana.mama.terra, o sea, separado por puntitos. También en la web pues hay toda la información, la web es www.pranamamaterra, todojunto.com, también muy fácil. Luego a partir de ahí también te puedes suscribir a la Moonsletter, que sería una newsletter que no, ni mensual ni es cuando nace, pues se recibe un correo cuando la cosa es necesaria, la verdad. Ahí tengo que mejorar cosas, pero bueno, uno cuando está sola, pues hace lo que puede, ¿no? Y luego, pues también, pues eso, en la web, pues el correo, allí ahí está toda la información y también, sobre todo en Instagram, en la bio, pues que está toda la información necesaria. Y nada, pues hay también los encuentros en la naturaleza, todo esto bueno, pues que se va haciendo y pues sobre todo pues estas consultas astrológicas y ahí me pueden encontrar. Yo, una pena tenerte tan lejos porque veo todo lo que montáis y va, sería la primera ahí contigo. Me encanta todo lo que haces y de nuevo, no recuerdo cómo en el universo este raro de Instagram que tenemos ahí un poco de amor y odio, las que nos movemos por ahí, lo bonito para mí es la gente preciosa y maravillosa que me trae, que yo la verdad que no me puedo quejar y he dado con gente muy bonita y tú es una de las cuentas que me fascina y de hecho vamos a colaborar en una cosita que todavía no podemos decir por aquí, pero haremos una colaboración juntas junto con un montón más de personitas de Instagram y me fascina que entres también en este proyecto, así que encantada de seguir caminando juntas y lo dicho, algún día te llamaré y te diré, toma, a ver qué haces con esto, con todas nuestras cartas natales y todas bueno, pues eso, todo, a ver qué sacas de todo esto, ¿no? Porque somos, la verdad, que individuos muy diferentes en casa. Qué Eso haces. bien, me alegro mucho, Inés. Sí, menos mal que Instagram tiene esto, ¿no? Que te amplía todo el campo y además te junta con personas que resuenan contigo, con tu mirada y eso es muy bonito porque al final, lejos pero cerca, ¿no? Esto Claro, hace unos años ni era planteable, ¿no? no, Así que hay que mirar esa parte que nos trae, esa parte bonita. Eh, y que como todo, pues tiene su cara B, claro, tiene, ¿no?, esta parte. Y sí, bueno, con este proyectito, dándonos y todo maravilloso. O sea que muchas gracias por haberme invitado. Ay, un ¿se ha placer. cortado o estamos bien? Estamos bien. Vale. Ha habido ahí un lapsus, No se te sabía si se oía. había cortado. Pues nada, solo te estaba agradeciendo que me hayas invitado a este espacio y muchas gracias por tenerme aquí presente. Siempre, siempre un placer escucharte, me fascina todo lo que compartes, así que gracias a ti por venir y bueno, que espero que esto pueda llegar a más gente y que puedas ayudar a más gente en ese camino de la crianza tan divertido Sí, de yo estas fechas. encantada.
Un Muchas besito. gracias. Cuídate. Adiós. Chao, hasta Adiós. luego.